Ya, ahí estoy grabando. Súper. Entonces, bueno, primero agradecerles a todos los participantes por venir. Eh, Espero que esta sea una instancia también provechosa para ustedes. Y bueno, nada, presentarme, mi nombre es Macarena Grupe, soy fonoaudióloga. Para los que no me conocen, trabajo en el área de voz de la Universidad Católica. ¿Sí? Y entonces el tema de esta charla va a ser las conductas saludables para el cuidado y mantención de la voz. ¿Sí? Entonces, bueno, si se fijan acá, yo hice la presentación con una temática de como un post-it, ¿cierto? Y esto no fue solamente porque se veía bonito, sino porque estos son pequeños tips que es bueno que vayamos recordando para que podamos mantener una voz que sea lo más sana posible, sobre todo si somos personas que trabajamos con nuestra voz, ¿sí? Estos cuidados, estas conductas van a ser súper relevantes si somos profesionales de la voz, que no implica, por ejemplo, solamente si somos cantantes, actores, etcétera, sino que cualquier profesión que implique el uso de la voz como una herramienta relevante e indispensable para desempeñarse, ¿sí? Entonces, en ese sentido es súper importante que tengamos en cuenta todos estos pequeños tips y todas estas resolución de dudas que vamos a hacer en esta charla. Entonces, para partir, bueno, esto es lo que nosotros los fonoaudiólogos le llamamos higiene vocal, ¿sí? Que son todas estas conductas que nosotros vamos a hacer para favorecer esta voz que sea de lo más sana posible, ¿sí? Entonces, para partir, me gustaría hacerles una pregunta a ustedes. Y esta pregunta es, ¿qué cosas hacen ustedes para cuidar su voz? ¿Qué cosas hacen? ¿Qué cosas han escuchado? ¿Se han escuchado algunos remedios quizás de la abuelita por ahí? ¿O no hacen nada? Me gustaría escucharlos. Hola, Hola. bueno, yo soy actriz y el típico consejo que a mí me han dado, por ejemplo, es miel. Es como el clásico que la miel le ayuda a suavizar la voz y todo. Pero particularmente, a mí personalmente no me gusta la miel. ¿Ya? Entonces, yo generalmente, no sé, soplo cuando estoy con la voz más gastada o si no, tomo agüita, no fría ni caliente, sino tibia. Pero la verdad nunca sé bien qué hacer cuando me encuentro en esos estados. Así que eso, ese es como el único tips que yo siempre escucho de la miel. Perfecto. Muchas gracias, Catalina. Entonces, la miel, ¿cierto? Súper, súper común, sobre todo en el mundo del teatro, en el mundo del canto. Ahí en los comentarios también pusieron que habían escuchado lo de la miel. ¿Qué más? ¿Qué más han escuchado? ¿Qué cosas han hecho ustedes? Pucha, me resfrié, quedé difónico. ¿Qué más? ¿Qué consejos les han dado? Hola, Hola. mi nombre es Margarita. Em, a mí me habían hablado de la miel, pero me habían dicho la miel con limón. Y en realidad eso es lo que preparo habitualmente para mí, para mis hijos. Siempre he hecho eso. Y muchos años atrás, cuando estaba en el colegio, una vez me tocaba cantar en público. Ujú. Justo me quedé sin voz y la profesora de música me dijo que en la noche tomara azúcar con limón, pero así caliente, que lo calentara bien y lo hiciera como, que quedara como semi cremoso, como semi Perfecto. acaramelada, Ujú. pero que lo tomara de a poquito. Y la verdad que me funcionó súper bien, pero no sé si lo hice esa vez y nunca más. Súper, ya. Ahí vamos a ver qué tan efectivos son estas cosas. También, ¿cierto? El limón, el azúcar. Muchas gracias, Margarita. ¿Tú a qué te dedicas, Margarita? Bueno, yo actualmente soy dueña de casa, pues soy pensionada, pero soy publicista, soy terapeuta, eh, soy también hago clases de tejido, hago de todo un poco. Eh, Súper. Súper. Entonces igual también ocupas tu voz a diario. sí, sí. Perfecto. Muchas gracias por tus comentarios. ¿Qué más, chiquillos? Ahí los estudiantes de fono, ¿qué han escuchado? ¿Qué les han preguntado quizás? ¿Esto sirve? ¿Esto no?
Hablamos de la miel, hablamos del limón. A veces como más que hacer algo, es como evitar cosas. Evitar cosas, así como qué cosas, Martina. Como el alcohol, el cigarro, las cosas irritables. Perfecto, alcohol, cigarro. Súper, ahí Jennifer también puso evitar los alimentos irritantes. Y ahí entramos en una disyuntiva. ¿Qué son los alimentos irritantes? ¿Cuáles son? ¿Por qué? Súper. Entonces la idea ahora es que vayamos un poco aclarando, ¿cierto? Estas dudas, si funcionan realmente estos datos que me han dado, estos tips, ¿cierto? Y también ver qué pasa a nivel fisiológico, a nivel de las cuerdas vocales con estas diferentes conductas, ¿cierto? Que nosotros adoptamos también al momento de querer cuidar nuestra voz. No sé si a ustedes también les han dicho que el propóleo, por ejemplo, sirve cuando uno está más difónica, cuando está resfriada. No sé si alguien lo ha usado cuando está difónico. Sí, la miel, perfecto. Sí. Súper. Ya, chiquillos. Entonces, aquí va mi primera pregunta para ustedes acerca de cosas ahí específicas. ¿Es importante tomar agua para el cuidado de mi voz? ¿Qué me pueden decir? Yo creo que sí, Yo creo que pero se me imagina nomás que sí. perfecto. Ahí pusieron yo creo que sí, yo creo que sí, sí, para mantener las cuerdas vocales hidratadas, perfecto. En general uno cuando le hacen esta pregunta, ¿cierto? Casi todas las personas dicen que sí. Ahora el tema es por qué, ¿sí? Y aquí es donde no está muy claro el camino, ¿cierto? Entonces, sí, efectivamente, es súper importante tomar agua para el cuidado de mi voz, para mis cuerdas vocales. Pero esto, ¿por qué? Y para entender esto tenemos que conocer la estructura de cómo funcionan estas cuerdas vocales, ¿sí? Si se fijan acá en la imagen de la izquierda, ahí nosotros podemos ver nuestras cuerdas vocales en dos posiciones. Esto es como si nosotros hiciéramos un corte aquí a nivel de cuello y miráramos desde arriba, ¿sí? Y vemos estas dos pliegues, ¿cierto? Aquí que están de manera juntita y en la otra imagen unos pliegues que están separados, ¿sí? ¿Por qué en estas dos posiciones? Porque las cuerdas vocales cuando están juntitas es cuando están en proceso de fonación. Es decir, cuando yo estoy generando voz, se encuentran en esta posición y vibran. Y cuando están en esta posición, ¿cierto? Cuando están abiertas, dejan el paso del aire para que nosotros podamos respirar, ¿verdad? Entonces, para entender yo un poquito qué tiene que ver el agua y la hidratación en esto, tenemos que saber que estas cuerdas vocales, estos pliegues, tienen diferentes capas, ¿sí? Tienen una capa más interna que es músculo, por eso son capaces de movilizarse, ¿cierto? Y tienen una capa más externa, que es una mucosa que las recubre, ¿sí? Y aquí va lo importante. Esta mucosa, entonces, es lo que permite que este movimiento de los pliegues vocales cuando tengan que vibrar sea óptimo y yo pueda generar voz, ¿sí? Entonces, con eso tiene relación la hidratación. Y antes de explicarles un poquito más en torno a esto, me gustaría que viéramos el siguiente video. Denme un segundito que creo que no compartí el audio. Ahí sí. Entonces, fíjense bien acá. Súper, entonces esta es la manera en que los pliegues vocales se movilizan cuando yo genero sonido, ¿cierto? Están en una posición juntita y generan vibración y se movilizan más o menos de esta forma, ¿cierto? Van contactándose unos con otros y vibrando, y eso es lo que genera el sonido tal cual, por ejemplo, cuando tocamos una guitarra. Para que las cuerdas de la guitarra suenen, ¿cierto? Tenemos que generar una pequeña vibración en ellas, y en las cuerdas vocales pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué relación tiene el tema de la hidratación con todo esto que les estoy hablando? Es que cuando yo me encuentro deshidratado, ¿cierto? No he tomado agüita,
¿Qué pasa? Esta mucosa que yo les contaba, que está cubriendo, ¿cierto?, los pliegues vocales, se vuelve más viscosa, es decir, más espesa. Y esto va a hacer que esta mucosa, ¿cierto?, esta superficie, quede un poquito más rígida, ¿sí? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, vemos unas cuerdas vocales, unos pliegues vocales sanos, ¿sí?, como lo habíamos visto en la imagen anterior. O sea, esto podríamos decir que es una laringe bien hidratada. Sin embargo, en esa imagen que vemos ahora, ahí podemos ver una laringe, unas cuerdas vocales que están deshidratadas. Si se fijan, hay unas pequeñas manchitas acá blancas, que eso es mucosidad, que es completamente normal, pero esta mucosidad está mucho más espesa de lo que debería estar. Y eso va a hacer que este movimiento de las cuerdas vocales se vea entorpecido. Entonces no van a poder movilizarse de manera óptima y vibrar, se van a movilizar igual, pero no de manera tan fácil, porque va a estar este moco cierto espeso ahí estorbando. ¿Y qué va a pasar? Que eso va a hacer que yo genere una voz con más esfuerzo. Entonces, cada vez que no tomamos agua, o si pasamos un día completo sin tomar agua, mi laringe va a estar más deshidratada, esta mucosa va a estar más espesa, y yo voy a tener que esforzarme más para sacar mi voz, ¿cierto? Para generar fonación, ¿sí? Entonces, esa es un poquito la explicación de por qué la hidratación es tan importante, porque nos afecta directamente en la vibración de los pliegues vocales. Entonces, ahora les hago otra pregunta, que es la siguiente. Al tomar agua, ¿esta pasa por mis cuerdas vocales? ¿O mis pliegues vocales? ¿Qué opinan? Ahí la Monse dice que no. ¿Qué dice el resto? Si yo tomo agüita, ¿pasará esta agüita por las cuerdas vocales? ¿Tocará las cuerdas vocales? No, dice la Rocío. Y dice que no. Mike dice que no. Martina no. Perfecto. Súper bien. Justamente. Y esto también es uno de los grandes mitos. Hay alguien más habla en el chat. Lo que yo tengo entendido es que no. Perfecto. Entonces, este también es otro de los grandes mitos y por eso, de todas maneras, lo quise aclarar. Porque el agua no pasa por las cuerdas vocales. Y muchos de los mitos que existen en torno a tomar diferentes sustancias, tecitos, agüitas de diferentes tipos, también tienen relación con esto. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no pasa el agua por las cuerdas vocales? ¿Por dónde pasa? Si vemos, ¿cierto?, esta misma imagen de la izquierda que veíamos en un comienzo, y lo trasladamos a esta imagen de la derecha, aquí en estas líneas de abajo, no sé si se ve mi cursor, pero ahí donde dice glotis, ¿cierto?, que hay unas líneas, ahí se encuentran las cuerdas vocales, ¿sí? Estas cuerdas vocales entonces se encuentran en esta estructura que es la laringe. ¿Qué pasa? Bajo la laringe está la tráquea, ¿cierto?, como está en el dibujo, y bajo la tráquea ya encontramos a los pulmones. Entonces toda esta vía es la vía que moviliza el aire que nosotros respiramos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo ingiero algún tipo de alimento, algún líquido, lo que sea, en cualquier consistencia? Pasa lo siguiente. Como vemos ahí, ¿cierto?, en la imagen, yo tengo este alimento que está en amarillo, ¿cierto?, que parte en mi boca, aquí se ve la lengua grande, y baja, ¿cierto? ¿Y qué pasa? No pasa donde están las cuerditas vocales, que era acá, en la laringe, sino que pasa por atrás, directamente hacia el esófago, ¿sí? De hecho, si este alimento pasara por donde están las cuerdas vocales, por la laringe, llegaría a nuestros pulmones, y ahí ya estamos hablando de un cuadro que es severo, porque podría producir un cuadro de neumonía aspirativa. Entonces, normalmente, cualquier alimento líquido que nosotros consumamos no debería pasar ni cerca de las cuerdas vocales. Y para eso está esta estructura, que es como una lengüita que se moviliza, ¿cierto?, que aquí aparece en blanco. Y esa estructura baja y protege la vía aérea, ¿sí? Entonces, esa es una de las medidas de protección que nuestro cuerpo tiene para que este líquido o este alimento no pase por las cuerdas vocales, sino que pase por atrás, hacia el esófago, ¿sí? Entonces, eso es un mito máximo, el agua no pasa, ni toca, ni pasa cerca de las cuerdas vocales. Entonces, ahora que sabemos, bueno, muchos parece que ya lo sabían, pero ahora que ya sabemos que esto no es así, ¿cómo? Es la forma que nosotros nos hidratamos.
Y existen dos tipos de hidratación, ¿sí? Una es la hidratación sistémica, que es cuando yo tomo agua. O sea, si yo tomo agüita, mi cuerpo se hidrata, ¿cierto?, de manera sistémica. Es decir, esta hidratación, esta agüita, ingresa a mi torrente sanguíneo y a través de la sangre es distribuida a los diferentes tejidos de mi cuerpo. Y uno de esos tejidos es los tejidos de los pliegues vocales, ¿cierto? La mucosa de los pliegues vocales. Entonces, de esa manera podemos hidratar. Y la otra forma es la hidratación superficial, que se produce a través de vaporizaciones, como vemos acá en la segunda imagen. Yo no sé si alguno de ustedes conocía esto de las vaporizaciones o alguna vez ha realizado o le han recomendado. Yo lo conocía, pero como algo así como para los poros, como que se abrieran los poros, cosas así. Y ahí como que entrara el agüita. Ya, perfecto. Para los poros, ¿cierto? Ahí la Monse dice, personalmente no lo conocía, nunca lo había escuchado, ¿sí? Bueno, esta es otra forma de hidratación que en ciertas ocasiones es súper efectiva. ¿Y de qué manera se realiza? Ahí como sale la imagen, con un bol, con una olla, con un tazón, ¿cierto? Ponemos agua caliente y lo que hacemos es aspirar este vapor, ¿sí? Y por eso nos ponemos una toalla aquí para que el vapor no se escape y nosotros lo podamos aspirar. Consideraciones importantes con esto, hay que tener cuidado de no ponerse tan cerca porque con el vapor caliente si no nos podemos quemar, ¿sí? Pero ¿en qué ocasiones sirve esto? Ocasiones muy puntuales, por ejemplo cuando estamos resfriados y quizás tenemos muy inflamada esta zona, este tipo de hidratación es súper efectiva porque es una hidratación más rápida, porque llega directamente el vapor de agua a los tejidos de las cuerdas vocales, este sí es directo, ¿sí? Pero es menos efectiva porque el efecto de hidratación dura poco, ¿sí? Entonces es bueno para cuando tengamos, por ejemplo, ahí alguien me había comentado que era actriz, si tenemos una presentación, o en el caso de los profesores, tenemos una clase o una presentación oral, lo que sea, y no nos sentimos vocalmente cómodos, o que estamos resfriados, o nos duele, nos molesta, etcétera, es una buena forma de hidratarnos rápidamente para hacer esa tarea vocal que necesitamos. Ahí la Cata había dicho que la conocía, pero con eucalipto. Claro, existen diferentes también maneras de hacer estas vaporizaciones, con manzanilla, con eucalipto, con menta, etc. ¿Sí? Y en realidad lo que agreguemos al agua no es tan relevante porque no va a hacer gran diferencia, sino que lo importante es este vapor de agua que ingresa a la vía aérea en el fondo. ¿Sí? Perfecto. Sigamos entonces. Si a alguien le va quedando alguna duda, por favor interrumpan. Súper. Entonces acá tenemos el primer pilar fundamental del cuidado de la voz. Y en esto quiero ser súper insistente, chiquillos, en que realmente la hidratación es importante. Y cuando hablo de hidratación me refiero a tomar agüita sola. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, de jugos, bebidas gaseosas, té, café, todos esos líquidos tienen solutos que no nos van a hidratar como nos hidrata el agua solita. Y además que muchas de esas sustancias son diuréticas, ¿sí? Como el té, el café, el alcohol. Entonces nos van a producir una deshidratación más que hidratarnos, ¿sí? Entonces siempre es importante tomar agüita sola y que esta ingesta de agua sea prolongada durante todo el día. Es decir, no sirve de nada si yo voy y me tomo 2 vasos de agua al tiro, porque lo más probable es que pierda todo ese líquido yendo al baño, ¿sí? Entonces, es bueno que vayamos tomando agüita de a poco, de a sorbos durante todo el día, ¿sí? Entonces, ese es nuestro primer pilar fundamental del cuidado de la voz. Súper. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son los otros pilares fundamentales. Y para eso les tengo otra preguntita, que la había adelantado un poco y ahí también me la mencionaron al principio. ¿El té de limón y jengibre es bueno para mi voz? ¿Qué opinan? Ahí me habían comentado que se los habían recomendado alguna vez, algunos lo habían hecho. Yo siento que se puede considerar igual alimento irritante, ¿o no? Ya, quizás se puede considerar alimento irritante.
Sí, yo pienso lo mismo, o sea, en especial el limón, siento que puede ser como es ácido, no sé, puede que no sea muy bueno. Ya, perfecto. Ahí la Cata comentó algo también, que el jengibre desinflama, tengo entendido. Entonces a lo mejor sí podría traernos algún tipo de beneficio. No sé qué opina el resto. ¿Servirá o no servirá? ¿Con qué se casa? Yo digo que sí, dice la Cata. Vamos a ver entonces. Lamento decirte, Cata, que no. Y voy a aclarar un poco este punto, que no es que el té de limón y jengibre sea necesariamente negativo para nuestra voz. O sea, no es que estas sustancias nos van a producir un daño de por sí. Además, pensando, por ejemplo, en la teoría, o sea, no es teoría, sino que está comprobado que el jengibre sí desinflama, y eso es totalmente cierto. Como vimos anteriormente, estos líquidos que nosotros ingerimos no pasan cerca de las cuerdas vocales, entonces tampoco tendrían un efecto desinflamatorio, ¿sí? Y además pueden ser causantes de otras cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para esto les tengo otra pregunta y ahí vamos a aclarar bien el tema del limón y el jengibre. Y esta es la siguiente pregunta. ¿La alimentación es importante para cuidar mi voz? ¿Importa qué alimentos consumo? ¿Afectará algún alimento a mi voz? ¿Qué creen? Los escucho. Ahí José dice sí, la Rocío yo creo que sí. Sí, Súper. ¿Y alguien se Yo atreve, también creo que sí. ¿y alguien se atreve a decirme por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué será importante esta alimentación? Lo importante es que no genere reflujo, ¿no? Ya, ok. ¿Alguien más? ¿O alguien cree que en realidad no afecta? No sé, yo creo que sí afecta, pero, o sea, siento que es como porque es una parte del cuerpo importante y hay que mantenerla bien, es un músculo, tiene mucosidad también, entonces una buena alimentación hace que todo funcione bien, no solamente en esa parte. Súper. ¿Quién habló? Que no me apareció ahí el nombre. Ah, yo, Montserrat. Ah, gracias, Monse. Sí, excelente. Entonces, como les comentaba antes, no es que hayan alimentos que necesariamente nos generen un daño a nivel vocal o que nos afecten negativamente de manera directa, sino que, como muy bien ahí dijeron en el chat, sí, finalmente que hablo de manera integral, justamente, Catherine. Como bien dijeron ahí en el chat, algunos alimentos pueden ser favorecedores de un cuadro que es súper mega común y aún más común en los pacientes de voz, o sea, y en la gente que utiliza su voz, y los profesionales de la voz, es mucho más común de lo que ustedes podrían creer, que es, como ahí dijeron en el chat, el tema del reflujo. Entonces, sí es importante cuidar mi alimentación, pero principalmente por esto, ¿sí? Concuerdo también que obviamente a nivel nutricional es súper importante tener una alimentación sana para el funcionamiento correcto de todo el cuerpo, ¿cierto? Verlo de manera integral. Pero lo que principalmente puede afectar a mi voz es esto que es el reflujo, ¿sí? Y para que entendamos un poquito más de qué se trata este reflujo, tenemos que saber que no solo hay un tipo de reflujo, sino que existen dos, ¿sí? Tenemos por una parte el reflujo gastroesofágico, que aparece aquí, ¿sí? Y este es el reflujo que normalmente la gente conoce como reflujo. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de que aquí el alimento, ¿cierto?, ya procesado dentro del estómago sube y llega aquí a nivel del esófago, ¿sí?
Y esto va a producir una sintomatología que es muy típica, que es esta sensación de acidez, esta sensación de que se me devuelve el alimento, ¿cierto? Y esta sensación de ardor en el pecho. Y estos tres síntomas son lo que las personas normalmente conocen como reflujo, ¿cierto? Y esta sensación de acidez se da porque este alimento procesado, ¿cierto? Con los ácidos del estómago sube y llega a este esófago y se mantiene ahí. Y este tejido del esófago no está tan preparado como el tejido del estómago para, para estar con estos ácidos, ¿sí? Entonces, esa es la sensación de ardor que nosotros sentimos cuando tenemos reflujo. Ahora, existe otro tipo de reflujo, que es el reflujo faringolaringio, que ocurre cuando este contenido gástrico, ¿cierto?, no solo sube hasta el esófago, sino que llega más arriba y llega hasta el nivel de la laringe. Ahora, ¿qué es lo peligroso de este tipo de reflujo? Que es asintomático, es decir, no genera síntomas que me permitan sospechar de que tengo realmente reflujo. Y la mayoría de las personas sí lo tienen, o sea, un 60% más o menos de las personas tienen reflujo. Ahora, este tipo de reflujo igualmente puede generar algo de sintomatología que podemos nosotros identificar. ¿Y qué cosa? Por ejemplo, cuando nosotros amanecemos en la mañana con la voz un poquito más ronca, no sé si a alguien de ustedes les ha pasado, que siente que su voz como que es de mala calidad en las mañanas y en las tardes empieza a mejorar de a poco. Ahí la Monse dice que sí, la Cata sí, Amar sí. Exacto, ¿cierto? A mí también me pasa, que sentimos que esta voz es como más áspera en la mañana, de menor calidad vocal, quizás menos flexible, etcétera. Sí, mucho, dice la Martina. Bueno, lamentablemente esa sensación no está descrita dentro de lo normal. O sea, no es normal que nosotros amanezcamos con la voz con mayor aspereza, con mayor ronquera, con dolor, ardor, etcétera, en las mañanas. Entonces, ese signo podría indicarnos, que estamos sufriendo de un reflujo, ¿sí? Faringolaringio. Otra sintomatología, por ejemplo, si amanezco con mucha halitosis, ¿cierto? Mal sabor en la boca o como sabor amargo, con dolor, ardor en las mañanas. Todos esos son signos de que quizás estoy teniendo un reflujo y que a lo mejor esto me está afectando a nivel vocal, ¿sí? Entonces, eso es súper importante y esa es la gran razón de por qué yo tengo que controlar mi alimentación, sobre todo si sospecho de que tengo este tipo de cuadros y sobre todo si yo trabajo con mi voz, ¿sí? Entonces, si alguno ahí quedó un poco con el bichito de que hoy quizás yo podría tener y trabajan con su voz, yo les recomendaría ir a visitar ya sea a un otorrino o a un gastroenterólogo para descartar este tipo de cuadros, ¿sí? Porque muchas veces también los problemas a nivel vocal tienen mucha relación con esto y a veces solamente tratando este cuadro del reflujo se resuelve, ¿sí? Entonces es importante tener ese factor en consideración, ¿sí? Por eso la alimentación es muy importante. ¿Y qué pasaba con el té de limón, cierto, y jengibre? Que lamentablemente ese tipo de alimentos, tanto el limón como el jengibre, son uno de los alimentos que favorecen la aparición y la mantención y que estos síntomas sean más fuertes del reflujo, ¿sí? Y por eso ahí yo les decía que no se los recomendaba, porque, claro, puede ser que efectivamente si yo no tengo reflujo, no me va a pasar nada quizás si me tomo el té con limón y jengibre, ¿sí? Pero si tengo reflujo, entonces esto me lo podría estar empeorando, ¿sí? Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener, y no solo con el jengibre, sino que con cualquiera de esas infusiones, té con miel y limón, miel y jengibre, etcétera, ¿sí? Cualquier combinación de esas. Entonces, insisto, no es que hagan mal, pero nos podrían favorecer esto y además no existe ninguna evidencia de que realmente consumir este tipo de infusiones nos sirva y nos sea positivo para nuestra voz, ¿sí? Cualquier pregunta que vayan teniendo, por favor, vayan diciendo. Entonces, sigamos. Ah, se me devolvió. Súper. Otra pregunta. ¿El fumar cigarro, tabaco, afecta a mi voz? Sí,
Sí, dicen por ahí. Voy a ver el chat al tiro. Sí, dice la Monse. Sí, Jennifer, sí, afecta, sí. Sí, yo Perfecto. creo que mucho. ¿Cómo? No alcanza a escuchar. Que sí, yo creo que mucho, debe afectar mucho. Perfecto, ahí Margarita dice que mucho. Sí, lamentablemente, dice Mike. Bien. ¿Y por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será que nos afecta? ¿Por qué creen? Yo Yo creo creo que por que el daño que produce los pulmones. sí iba a decir lo mismo. El daño que produce a los pulmones. Perfecto. ¿Se les ocurre algo más? ¿Alguno de ustedes fuma? Así como, perdón, es que así Dale. como tú decías de hidratar las cuerdas vocales con este vapor, me imagino que al inhalar humo, tú secas, como hace como la misma función que uno hace con estos, eh, no sé cómo, yo lo conozco como vaho de aire, de agua, pero me Ujú. imagino que pasa algo similar, ¿no? Perfecto. Ahí vamos a ver, gracias Cata. Ahí en el chat pusieron los componentes del cigarro son súper irritantes por las sustancias que tiene. Yo creo lo mismo que Rocío, que interfieren en la capacidad pulmonar. Perfecto. Entonces vamos a explicar un poquito. Bueno, y como todos dijeron, efectivamente el cigarro o el tabaco afecta a mi voz y en gran medida. Pero antes de explicar el por qué, el estar expuesto a humo de cigarro, o sea, si yo no estoy fumando, pero las personas que están a mi alrededor están fumando, ¿afecta a mi voz? ¿O podría afectar a mi voz? Sí, también creo. Porque claro, muchas veces uno dice, no, si yo no fumo, pero a lo mejor toda mi familia fuma, o mis amigos, mi círculo cercano, ¿sí? Entonces, quizás es algo que también tenemos que considerar. También creo que sí, ponen ahí, perfecto. ¿Quién más? Yo creo que sí, dice Rocío, súper. Efectivamente, seríamos fumadores pasivos. Efectivamente, afecta. En menor medida, sí, pero afecta y podría estar eh, produciendo un daño a nivel vocal. Y aquí va un poquito la explicación del por qué. Y no solamente esto con el cigarro y el tabaco, que son las sustancias que están más estudiadas, son las que tienen mayor evidencia de que afectan a nivel vocal, sino también con otras sustancias como el fumar marihuana, ¿cierto? O la utilización de estos vapor electrónicos también producen daño a nivel vocal, ¿ya? ¿Y esto por qué? Justamente como dijeron por ahí, por estas sustancias que tienen todos estos se me fue la palabra, todas estas sustancias, ¿cierto? Pero principalmente por lo que es la combustión, o sea, cuando yo convierto, ¿cierto?, estas sustancias en humo, eso es lo que principalmente nos produce daño. Además de lo que sí mencionaron a nivel pulmonar, que obviamente si hay una afección a nivel pulmonar, también va a haber una afección a nivel vocal, porque el control del aire no va a ser el mismo, ¿cierto? No va a ser óptimo. Pero volviendo netamente a las cuerdas vocales, esta sustancia, ¿cierto?, con la combustión va a generar, y como ahí muy bien mencionaron, va a generar sequedad, inflamación e irritación a nivel de los pliegues vocales, ¿sí? Todo eso, entonces estas sustancias llegan directamente aquí y inflaman toda mi laringe, inflaman mis pliegues vocales, ¿sí? Y esto, además de inflamar, que ya es algo que nos va a afectar, porque si mis cuerdas vocales están inflamadas, no se van a poder mover bien, no van a poder vibrar bien y voy a tener que generar mayor esfuerzo, ¿sí? Pero además de eso, esta inflamación y esta irritación, sobre todo si yo soy fumador constante, o sea, si yo fumo todos los días, esta laringe se va a volver más sensible ante ciertos estímulos y va a producir cuadros de tos crónica. ¿Sí? Es súper común ver las personas que fuman harto que tosen con frecuencia y eso es porque estos tejidos, al estar tan irritados constantemente, se vuelven más sensibles, ¿sí? Y producen esta tos. Y lamentablemente la tos también nos va a hacer daño a las cuerdas vocales y más adelante voy a explicar por qué. ¿Sí? Entonces es todo un círculo vicioso. Y aquí como dato, el hecho de fumar ya un cigarro
o un tabaco, ya nos produce un daño importante a nivel de tejido, ¿sí? Entonces, eso es algo que hay que considerar también al momento de utilizar nuestra voz. Si nosotros vamos a hacer una presentación, ¿cierto? Si yo voy a actuar, si yo voy a cantar, si yo voy a usar mi voz en mi contexto de trabajo, es importante evitar el fumar antes de esta exposición vocal e intentar, obviamente, disminuir lo más posible dentro de lo que yo pueda, ¿sí? Y otra cosa importante, que también hay estudios, por ejemplo, que han intentado estudiar el tema de la marihuana, que no solamente se consume a nivel de inhalación, ¿cierto?, de humo, sino que tiene otras maneras de consumirse. No hay estudios que nos demuestren exactamente que esta podría afectar a nivel vocal si la consumimos de otra manera, pero sí hay estudios que nos han dicho que la marihuana es un vasodilatador y que esto podría traer consecuencias a nivel de los pliegues vocales, ya que favorecería las posibilidades de generar una hemorragia, que ya vamos a ver, y también porque tiene afección a nivel muscular, ya que algunas cepas de marihuana son relajantes. Entonces, al estar esta musculatura relajada, yo también puedo requerir un mayor esfuerzo para poder generar voz, ¿sí? Pero estas dos cosas que les acabo de mencionar no están estudiadas, son netamente suposiciones por los efectos que tiene la marihuana en otras partes del cuerpo, ¿sí? Pero podrían estar afectando. Súper, sigamos. Y acá yo les traje un videíto. Este es un caso igual extremo. No se asusten si alguno de ustedes fuma. No necesariamente tienen sus cuerdas vocales así. Probablemente no las tengan así. Pero esto es lo que puede pasar, ¿cierto?, ante la exposición de constante humo de cigarro. Entonces, veamos el video. No sé si se ve bien, pero si se fijan, estas cuerdas vocales están súper inflamadas, ¿cierto? Se ve como una bolsita, como con líquido adentro. Y al intentar generar voz, ¿cierto?, casi no vemos vibraciones. Les cuesta mucho a estas cuerdas vocales poder vibrar para generar sonido. ¿Sí? ¿Se ve bien el video? ¿Si alguien me puede confirmar? Sí, se ve perfecto. Se ve bien, muy bien. Súper. Entonces, esto, chiquillos, es una de las patologías vocales que existen, que se llama edema de Reinke, y es súper común en mujeres sobre todo, y que son fumadoras constantes, ¿sí? Entonces, esto es uno de los tipos de consecuencias que podríamos generar. Y obviamente, las personas que fuman tienen esta inflamación, pero en una menor medida. O sea, probablemente no tengan tanta inflamación, pero sí, de esa manera es como se inflaman las cuerdas vocales ante la exposición de estas sustancias, ¿sí? Perdón, alguien habló en el chat aquí. ¿Esto con qué examen se puede verificar? Ya, este video que yo les pongo es de un examen que realiza el otorrino que se llama nasofibroscopía, ¿sí? Existen diferentes exámenes para poder observar las cuerdas vocales, pero está la nasofibroscopía y la videotelelaringoscopía, y ambas las realiza el otorrino. Entonces, si alguno tiene dudas y quiere ir a verse sus cuerdas vocales, tienen que asistir a un otorrino y ojalá que sea un otorrino que se dedique al área de voz, ¿sí? Porque los otorrinos generales también pueden realizar el examen, pero no están tan especializados en el área, por ende pueden haber cositas ahí que se les puedan pasar, y los otorrinos también tienen sus áreas de especialidad, así que yo les recomiendo ahí buscar otorrinos que se dediquen al área de voz y ahí se pueden tomar ese examen. Súper, sigamos. Otra pregunta. ¿El uso de medicamentos podría afectar a mi voz? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Algunos tipos, sobre todo algunos más fuertes, tal vez. Algunos tipos. ¿Ya? ¿Y ¿Sí? por qué crees que sí, Andrew? Eh, por la dosis de comprimido, tal vez. No sé. ¿Ya? Ahí en el chat pusieron que sí, creo que sí, depende del medicamento. Yo también creo que depende del medicamento, porque finalmente si es que te irrita el estómago,
esto va a repercutir igual en tus cuerdas vocales, según lo que estábamos hablando anteriormente. Claro, a lo mejor si yo tengo un cuadro de reflujo, podría afectar el medicamento en favorecer, ¿cierto?, esta sintomatología de reflujo, podría ser. Porque quizás alguno sea irritante. Perfecto. Y aquí la respuesta es sí, podrían afectar, pero también como ustedes están diciendo, depende. O sea, no cualquier medicamento va a afectar a mi voz y no siempre los medicamentos que les voy a nombrar ahora no siempre van a afectar a mi voz, pero podrían estar afectando y por eso también es bueno tenerlos en cuenta. Y por principalmente dos razones, porque tenemos medicamentos que tienen un efecto secante a nivel de mucosas, es decir, van a deshidratar estas mucosas y como ya vimos al principio de la presentación, si la mucosa de los pliegues vocales está deshidratada, no puede vibrar bien y vamos a generar más esfuerzo para hablar, ¿sí? O para cantar, o para cualquier sea la tarea con nuestra voz. Entonces, ¿qué medicamentos pueden tener este efecto secante? Antihistamínicos, ¿cierto? Esteroides nasales, ambos muy utilizados en tratamiento de alergias. Medicamentos que sean diuréticos, inhaladores para el asma y algunos antidepresivos también, ¿sí? Entonces, como les mencioné, no son todos y no siempre van a traer este efecto, pero podrían afectar. Y es bueno considerarlo en el caso de que esté tomando esta medicación. Y, por otro lado, hay otros medicamentos que nos van a producir un mayor riesgo de hemorragia, ¿sí? Es decir, un sangramiento a nivel de los pliegues vocales, y esto por su efecto vasodilatador, que son la aspirina, algunos antiinflamatorios como el ibuprofeno, y algunos complementos vitamínicos también, ¿sí? Entonces eso, para que tengamos en consideración, a lo mejor comencé a tomar un medicamento y estoy sintiendo que me cuesta más hablar o siento mi garganta más seca, etcétera, quizás podría consultar con mi médico a ver si podría modificarlo o no, porque podría estar afectado. ¿Alguien no sé si iba a hablar? ¿O se abre un micrófono? Parece que no. El PPT más lindo que he visto. Gracias, Martina. Le puse empeño ahí para que no fuera tan fome. Súper. Sigamos entonces. Entonces, aquí tenemos nuestro segundo pilar fundamental, ¿sí? Primero habíamos dicho el tema de la hidratación, ¿cierto? El consumo de agua. Y lo otro muy importante es el control de irritantes, que aquí vamos a considerar como irritantes cualquier sustancia que produzca una inflamación en mi laringe, producto de una respuesta defensiva de esta, ¿sí? Como vimos, el cigarro, algunos medicamentos, alimentos que pueden favorecer el reflujo, ¿sí? Entonces, todos estos factores yo tengo que controlarlos cuando utilizo mi voz, ¿cierto? De manera profesional sobre todo. Y en este sentido quiero ser insistente en que muchos fonoaudiólogos, cuando intentan controlar esto, te pasan una lista gigante de cosas que no puedes hacer. No puedes tomar café, no puedes tomar alcohol, no puedes fumar, no puedes, ¿sí? Y esto realmente no es así. No es que no podamos hacer ninguna de estas cosas, además que cuando a uno le dicen que no puede comer chocolate ni cosas ricas, ¿cierto? Como que a uno le da más hambre. Y pasa, entonces no es que no puedan realizar estas cosas, pero sí es importante controlar quizás la cantidad, la frecuencia, en qué momentos, como yo les decía, a lo mejor si tengo que dar una clase si soy profesor, o si tengo una presentación, tengo una obra de teatro si soy actriz, quizás voy a evitar ciertos alimentos justo antes de la obra, o voy a evitar fumar antes de la obra, o voy a tener ojo con los medicamentos que estoy tomando, porque sé que viene esta obra, etc. ¿Sí? Entonces, son factores que tenemos que controlar, pero no necesariamente erradicar. Perfecto. Sigamos. ¿Cómo vamos con la hora? Vamos bien. Súper. Vamos con otra pregunta. Si en mi trabajo o en mi vida diaria suelo gritar o hablar a alta intensidad o alto volumen, ¿puedo dañar mi voz? Muy sí, dice la Monse. Total, dice Daniel. Sí, dice Rocío. Sí, dice la Cata. Bien. Yo también creo que sí. ¿También crees que sí? Súper. Andrew también concuerda. Algo más escribieron ahí que se me cerró el chat. En conciertos sobre todo, claro. Entonces vamos a ver.
Y mega, mega rotundo, sí. Ahí no se me cambió. Sí. Ahora, y aquí quiero como calmar un poquito la situación. No es que siempre que yo hable de alta intensidad voy a estar dañando mi voz, ¿sí? Hay maneras de hacerlo, hay estrategias que yo puedo utilizar y, por ejemplo, si soy una profesora y tengo que hablar a un curso de 30 niños, claramente voy a tener que subir la intensidad o el volumen de mi voz, ¿sí? Pero si yo hago esto de manera constante, constante, y no controlo ciertos factores, sí podría producir un daño. Y vamos a ver por qué. Y aquí les puse este videito. Este videito es las mismas cuerdas vocales, ¿cierto?, que vimos antes, pero con una luz especial que hace que se vean, ¿cierto?, como en cámara lenta. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotros estamos generando voz, estas cuerdas vocales como que se golpean, ¿cierto? Se golpean un poquito y de esa manera generan sonido, ¿sí? Si no se golpearan, no podríamos hablar, no podríamos fonar. ¿Qué pasa? Cuando yo grito, cuando yo hablo a alta intensidad, quizás cuando tiendo a hablar en un tono súper agudo, o cuando me emociono y tiendo a hablar agudo, entre otras conductas, ¿qué pasa? Estamos aumentando algo que se llama el estrés de impacto. Y el estrés de impacto es justamente la fuerza con la que chocan estos pliegues vocales el uno con el otro al momento de fonar, ¿sí? Entonces, esto es tal cual, por ejemplo, si nos compramos un zapato nuevo, ¿cierto? O tacones en el caso de las mujeres que ocupan tacos, y el zapato nos queda un poco chico, un poco incómodo, nos van a comenzar a salir ciertas heridas, ampollas, callitos, etcétera, ¿sí? Porque va a haber un roce ahí constante que mi pie no estaba acostumbrado a tener, ¿sí? Entonces se van a producir lesiones. Con las cuerdas vocales es exactamente lo mismo. Si este choque, ¿cierto?, que es normal, yo lo aumento y estoy constantemente chocando este tejido uno con el otro y roza de manera fuerte, también puedo generar ciertas lesiones como callitos o ampollitas dentro de las cuerdas vocales. Y ese es un poco el riesgo que tenemos ante estas conductas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si estas conductas son repetitivas y mi laringe mis cuerdas vocales están constantemente chocando fuerte, se puede generar este tipo de cosas, ¿sí? Y esto no es para asustarlos, sino para que consideren que también estas conductas son importantes de controlar, ¿sí? Acá tenemos 3 lesiones vocales que son súper típicas. Acá a la izquierda vemos nódulos vocales, que es cierto que son estas pequeñas pelotitas que vemos aquí al medio de las cuerdas vocales, ¿sí? En la imagen del medio vemos un pólipo vocal, que si se fijan es una lesión mucho más grande, ¿cierto? Mucho más evidente. Y en la tercera imagen vemos una hemorragia de cuerda vocal, ¿sí? Esa es la que yo les hablaba antes, que podría verse favorecida con la marihuana o con algunos medicamentos, ¿sí? Entonces, estos son el tipo de lesiones al que podemos llegar si estas conductas son repetitivas, si yo trabajo con mi voz, ocupo constantemente mi voz y estoy constantemente sobreesforzándola, ¿sí? Y para este tipo de lesiones, entonces, bueno, hay varias formas de resolverlas con terapia fonoaudiológica. Hay otras que lamentablemente requieren intervenciones quirúrgicas. Hay otras que van a producir un daño que es permanente. Entonces, también hay que tener cuidado, sobre todo si trabajo con mi voz. ¿Y qué tipo de conductas me pueden favorecer, ¿cierto?, la aparición de estas lesiones? No solamente el gritar y el hablar a alta intensidad, sino, como dije también, ocupar quizás un tono inadecuado, muy alto, o por ejemplo, carraspear o toser con frecuencia, y eso se los había mencionado anteriormente que también podría afectar. Entonces, si volvemos a la imagen de estas cuerditas vocales moviéndose, cuando yo toso o cuando carraspeo, ese sonido, mis cuerdas vocales chocan súper fuerte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si teníamos el caso del fumador, que ya vimos que esta laringe se sensibiliza y genera, por ende, una tos crónica, entonces todo el día estoy tosiendo, todo el día estas cuerdas vocales se están golpeando, y eso podría terminar en alguna de estas lesiones también, además de la inflamación que ya nos producía el cigarro. ¿Sí? Entonces, todos estos factores pueden estar afectando. Por ende, si yo estoy
Si yo trabajo con mi voz, hay algo que debemos considerar que es súper importante, que es la carga vocal. Cuánto yo uso mi voz, y no solo en mi trabajo, sino que en mi día a día completo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí en el caso de que me comentaron que alguien era actriz, obviamente vamos a tener que trabajar mucho con mi voz y eso no lo voy a poder en el fondo evitar, porque es parte de mi trabajo, es parte de cómo yo me gano la vida, ¿cierto? Lo mismo que si soy profesor, si soy locutor, etcétera, ¿sí? Pero es importante que nosotros de alguna forma prioricemos el uso de nuestra voz. ¿Por qué? Porque darle pausas a mi voz es muy, muy importante, igual de importante que todas las cosas que mencionamos antes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si soy profesora y sé que voy a estar dando clases todo el día a alumnos, puedo generar ciertas estrategias para darles pausas a mi voz. A lo mejor voy a intentar no hacer clases tan expositivas que yo esté hablando 2 horas, sino que quizás voy a incluir actividades para que mis alumnos puedan hablar durante la clase o realizar algunas cosas, ¿cierto? Que yo pueda descansar un poquito mi voz. Quizás después cuando termine la clase voy a asegurarme de darle un descanso a mi voz y quizás no ocuparla tanto. Quizás cuando me voy en el auto o en la micro con audífonos no voy a ir cantando, ¿sí? Entonces todas esas cosas tenemos que considerar, todos esos pequeños usos de nuestra voz para que podamos darle el descanso y que estos tejidos, ¿cierto?, se puedan regenerar si es que hay ahí una pequeña inflamación por haberla usado mucho, etc. ¿Sí? Entonces la carga vocal es algo que tenemos que considerar, ¿sí? También, por ejemplo, cómo es mi dinámica familiar. Hay familias que es súper común que se griten de un lado de la casa al otro. Entonces, a lo mejor eso también podría modificarlo. Quizás ya no le voy a gritar a mi hermano o a mi mamá desde el otro lado de la casa, sino que a lo mejor voy a intentar acercarme. O si soy muy flojo, le mando un WhatsApp o un audio de WhatsApp, ¿sí? Pero hay maneras entonces de generar estas estrategias para utilizar menos mi voz y poder priorizarla a las cosas que realmente necesito ocuparlas, ¿sí? O hay otro tipo de estrategias, por ejemplo, utilizar amplificación en el caso de algunos trabajos, ver si está la posibilidad de utilizar un micrófono, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces la carga vocal también es algo importante. Y ese era el tercer pilar fundamental del cuidado de la voz, que son lo que nosotros llamamos conductas fonotraumáticas, ¿sí? Y estas conductas fonotraumáticas son todas estas conductas que hablamos que pueden aumentar este estrés de impacto, o sea, que hacen que mis cuerdas vocales golpeen, ¿cierto?, con mucha fuerza y sea eso algo favorecedor para posibles lesiones futuras, ¿sí? Perfecto. Y otro tema también importante es el tema del calentamiento vocal. Y aquí también quería preguntarles si ustedes alguna vez han hecho algún calentamiento vocal, si conocen de qué se trata. Yo no tengo idea, nunca lo había oído. Ok, gracias. Y la Cata dice, sí, muchos. Cata, si nos podrías contar más o menos qué tipo de calentamientos haces o has hecho. Ya, yo he hecho 2 tipos porque en la escuela de teatro nos enseñaron a hacer calentamientos vocales y ahora particularmente estoy estudiando canto con una profesora y ella también me hace un calentamiento de voz, que ella específicamente, aparte de ir de a poquito como moviendo el músculo de la voz, me hace alargar las cuerdas vocales e ir ahí trabajándolas, pero creo que igual depende para lo que uno quiera el calentamiento y también lo que a uno personalmente le hace sentido o le acomoda, como que creo que es muy personal, a mi parecer. Exacto. Muchas gracias, Cata. Ahí la Martina puso nunca he hecho. Bueno, ¿y por qué quise ponerles el tema del calentamiento vocal? Porque generalmente uno habla de calentamiento vocal y al tiro lo relaciona a quizás al canto o al teatro, ¿cierto? Como a ese ámbito más artístico. Y primero tenemos que saber que no solamente existe un tipo de calentamiento, sino que hay 2 tipos de calentamiento. Uno que efectivamente es más artístico, ¿cierto? Y ese se encarga el profesor de canto, el profesor de teatro, etcétera, y que tiene un fin más bien estilístico, de preparar, ¿cierto?, esta voz para los diferentes requerimientos que yo tenga a nivel vocal de manera más estilística,
¿sí? Y como ahí muy bien mencionaba Catalina, es algo súper, súper personal, o sea, yo voy a preparar mi voz de manera específica, con ejercicios que a mí me sirvan, con el estilo que yo vaya a trabajar, entonces es súper, súper específico. Pero tenemos otro calentamiento, que es el calentamiento fisiológico, que de ese nos encargamos los fonos, y que ese podemos hacerlos todos, o sea, ideal que todos los que sean profesionales de la voz lo utilicen, pero cualquier persona que utiliza su voz en su trabajo también podría hacer un calentamiento vocal, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque el calentamiento vocal va a producir diferentes efectos a nivel fisiológico que me van a ayudar a evitar estas lesiones que vimos anteriormente, ¿sí? ¿Y por qué? Porque son diferentes ejercicios que yo hago con mi voz que van a preparar, ¿cierto?, esta musculatura, esta laringe, para cuando yo tenga que usar harto mi voz. O sea, si yo voy a dar una clase, mi musculatura, mi laringe, mis cuerdas vocales, va a estar más preparada para dar esa clase. Si yo tengo una obra de teatro, ¿cierto?, si yo voy a cantar, mis cuerdas vocales van a estar más preparadas, ¿sí? Entonces, ¿qué efectos se han visto en este calentamiento vocal? Que aumenta la temperatura muscular, que aumenta el flujo sanguíneo, que aumenta, o sea, disminuye, ¿cierto?, la viscosidad de las cuerdas vocales, entonces ya no está tan espesa esta mucosa, que se incrementa el oxígeno, que aumenta la velocidad de contracción y relajación de la musculatura involucrada, etc. Y que eso traería una disminución de riesgo de este daño muscular, ¿sí? Estos efectos que yo les puse acá son los que se han estudiado desde el ejercicio en sí, o sea, en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? No hay estudios que relacionen esto directamente a las cuerdas vocales, pero podríamos asumir que sí se generan algunos de estos efectos porque a nivel perceptual, ahí los que han hecho calentamiento vocal, uno queda como muy activo vocalmente, ¿cierto? Mi voz se siente bien, o al menos se debería sentir bien, se debería sentir preparada para esta gran carga vocal que tengo después, ¿sí? Ahora, yo no puedo decirles, acá les tengo unos ejercicios de calentamiento vocal para que hagan ustedes en su casa, porque lamentablemente, y es súper, súper necesario, que el calentamiento vocal sea guiado por un profesional de la voz. No solamente para que les digan qué ejercicios sirven más para ustedes, sino porque cualquier ejercicio, y esto ya hablando de cualquier ámbito de tratamiento fonoaudiológico en voz, cualquier ejercicio no es mágico, sino que lo importante, más que el ejercicio propiamente tal, es el cómo yo realizo el ejercicio. ¿Sí? Voy a prender la luz. Y por ende, necesito que estar con un profesional ahí que esté constantemente revisando esta ejecución. ¿Sí? Por ende, es importante, y para los que les interese, hacer un calentamiento que estén guiados por un fonoaudiólogo que se especialice en el área. ¿Sí? Pero esto es súper importante entonces también, que puede ser una conducta de cuidado vocal al momento entonces yo de usar mi voz. Entonces hago un par de ejercicios, preparo mi laringe y ya estoy súper bien para hacer la tarea que tenga que hacer vocalmente. Y otro aspecto importante a considerar es la actual pandemia, ¿cierto?, que tenemos ahora. Y en ambos casos, o sea, en un contexto presencial, ¿cierto?, que tenemos que estar con mascarilla, con escudo facial, con doble mascarilla a veces, ¿sí? Y no sé si alguien en este tiempo ha sentido que tiene dificultades a nivel vocal o que siente que se esfuerza más cuando está con mascarilla. No sé si a alguien le ha pasado. Ahí la Monse dice que sí. ¿Alguien más ha sentido eso o se me seca la boca igual? Exacto, ¿sí? Entonces, el tema de las mascarillas es súper complejo porque como yo estoy generando aquí una especie de escudo, ¿cierto? Claramente las personas me van a escuchar menos, ¿sí? Y además que no tienen el apoyo visual, ¿cierto?, de mis labios, entonces menos me van a entender. Entonces, por ejemplo, una de las medidas que podemos usar para evitar este sobreesfuerzo con el uso de estos elementos de protección personal, ¿sí?, es, por ejemplo, el sobrearticular. Esto quiere decir exagerar la articulación cuando yo estoy hablando con mascarilla.
Y sí, nos vemos súper ridículos, pero lo bueno es que con mascarilla no nos ven. Entonces, si van a estar en un contexto presencial donde van a usar constantemente mascarilla, yo les recomiendo que utilicen esta técnica de sobrearticular y así las personas los van a entender mucho mejor y quizás no van a tener que elevar tanto el volumen o la intensidad de su voz para que los puedan escuchar bien, ¿sí? Entonces, eso también puede ser una técnica para cuidar nuestra voz en este contexto. Y otra, por ejemplo, también acompañar todo lo que vayamos diciendo con gestos de manos, ¿sí? También es una buena técnica para que se nos entienda mejor. Y lo último es el contexto de teleterapia, ¿sí? Ahora que estamos todos o muchos trabajando desde la casa también, es súper común que estemos todo el día conectados y algunos usamos audífonos, ¿cierto? Para hacer clases, para asistir a charlas, para hacer mi trabajo, etcétera, ¿sí? Y una técnica que podemos usar es, en el caso de los audífonos, es sacar un audífono, o sea, solamente usar uno y el otro lo sacamos, lo dejamos un poquito más atrás, ¿sí? ¿Y a alguien se le ocurre por qué eso podría ser positivo? ¿Por qué los audífonos podrían afectar a mi voz? Porque cuando estamos con audífonos como que hablamos más fuerte, porque no nos escuchamos a nosotros mismos, entonces nos forzamos más para hablar o hablamos más fuerte. Exacto, justamente, ¿sí? Cuando yo tengo audífonos, yo bloqueo este feedback auditivo que yo tengo, ¿cierto? Naturalmente y que me permite regular mi voz, ¿sí? Por ejemplo, antes que se podía salir, ¿cierto? Era súper común que si yo iba a un concierto o a una discoteca, por ejemplo, y estaba en un contexto de mucho ruido, al final cuando me iba de la fiesta, del concierto, de lo que fuera, hablábamos a más intensidad y estábamos como todo el rato gritando porque estábamos en este contexto de mucho ruido. Entonces con los audífonos pasa lo mismo. Si yo bloqueo esta feedback, es más difícil que yo controle el volumen o la intensidad de mi voz, ¿sí? Entonces yo les recomiendo a los que estén constantemente en el computador trabajando, viendo clases o lo que sea, usen solo un audífono porque de esa manera se van a poder escuchar mejor y es menos probable que tiendan a aumentar la intensidad de su voz de manera innecesaria, ¿sí? Porque ya vimos que el aumentarla de manera constante podría traer lesiones o podría traer alteraciones a nivel vocal, ¿sí? Así que esas también son medidas de cuidado que podemos tomar en este contexto. Súper. Entonces, aquí concluía mi presentación. Bueno, acá les puse la bibliografía por si a alguno les interesa. No sé si tienen dudas, chiquillos, preguntas que les quedó ya sea de la presentación o preguntas que les surgieron ahí, de cosas que han escuchado. A mí me gustaría consultar algo que siempre he tenido la duda. Quiero, si el ronquido afecta las cuerdas vocales. Perfecto. El ronquido directamente no afecta a las cuerdas vocales, hablando del sonido en sí. ¿Y esto por qué? Porque este sonido, ¿cierto?, de ronquido no se produce a nivel de cuerda vocal, sino que se produce a nivel de estructuras que están más arriba, que puede ser, por ejemplo, la úvula, ¿cierto?, donde está la úvula, trasito el velo del paladar. Esa estructura se moviliza y genera, ¿cierto?, este sonido del ronquido. Entonces, este sonido del ronquido no afecta a mis cuerdas vocales. Ahora, lo que sí puede afectar es que muchas veces cuando nosotros roncamos también, no siempre, pero en ocasiones estamos respirando por boca, o sea, estamos con la boca abierta durmiendo. Y eso sí podría afectar a nivel de cuerda vocal, porque si está constantemente ingresando aire, que es un aire que no está filtrado, ¿cierto? Que no controla temperatura, como cuando nosotros tomamos aire por nariz, ese aire ingresa directamente a las cuerdas vocales y eso sí podría producir algún efecto de sequedad, etc. Entonces quizás ahí sí podría tener un poquito de afectación, pero por el hecho de respirar por boca y no por el ronquido en sí. Perfecto. Muchas gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿O comentarios? ¿Les sirvió la charla? ¿Habían escuchado estas cosas? Eso yo te quería agradecer, Maca, porque me parece interesante y muy didáctica la forma en que nos ibas explicando las cosas y
eso yo lo agradezco un montón. Muchas gracias. Hiciste muy transversal en el fondo para cualquier tipo de persona, así que eso te lo agradezco. Personalmente. Buenísimo. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, me sumo a lo que dijo recién, todo muy claro, fácil para entender, clarísimo. Me encantó y hartas cosas que no sabía. Así que muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Margarita, por tus comentarios. Ahí Andrew también puso así, muchas gracias, amé la charla. Qué bueno que les gustó y que les sirvió también, porque son cosas a lo mejor que uno pasa por alto, que son cosas súper cotidianas, pero que sí podrían estar afectando nuestra voz, o cosas que sí podemos hacer para mejorar nuestra calidad vocal, para hacer que nuestra voz sea más sana, para hacer que nuestra voz se fatigue, se canse menos cuando la usamos harto. Así que eso también es súper importante considerar. Así que dejen ahí su post-it mental de todos estos tips que no conocían, que ahora conocen, para que cuando lo necesitan los puedan aplicar. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Para ir ya cerrando, estamos justo a la hora, 10 minutitos antes terminamos. Sí, estaba excelente y todo súper clarito y el PPT estaba súper didáctico, muchas gracias, ojalá se repita la instancia. Me encantó mucho, qué bueno chiquillos. Eso es lo importante, que sea una instancia provechosa también para ustedes. Y muchas gracias también por su feedback, sus comentarios positivos. Necesito ese PPT en mi vida. Estuvo buenísima, gracias Daniel. Súper, muchas gracias a todos por los comentarios. Así que espero que les haya servido. Y aquí, bueno, concluía ya esta charla. Y bueno, comentarles que más ratito en la tarde, como a las 7, también dentro de este contexto de Día de la Voz, el Centro de Estudiantes de Fonoaudiología va a estar haciendo la final de un concurso de canto que organizamos, que es el Phonos Factor. Así que ahí también se va a revelar el ganador, por si alguno quiere participar. Están esas instancias también. Súper, gracias a ustedes. En YouTube se estará transmitiendo, sí. Sí, hay para que se conecten y vean al ganador, porque quedaron 5 finalistas, todos muy talentosos, muy buenos. Así que, por si quieren participar de la ocasión. Ya, chiquillos, muchas gracias entonces a todos por escuchar. Ay, Andrew preguntaba si alguien tiene el link. No sé si alguien del CEFO ahí le podría mandar el link. Súper, sí, ahí yo arreglamos con la grabación, lo subiremos al Instagram. Instagram del CEFO, déjelo ahí. Eso, cefo.uc es el Instagram, ahí va a estar la información para conectarse en la tarde los que estén interesados. Y estará en YouTube también. Súper, muchas gracias entonces a todos, que tengan una excelente tarde, descansen el fin de semana y ojalá que hayan disfrutado la charla y les haya servido. Un besito y un abrazo grande a todos. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao.